Amados hermanos, hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda en esta serie de 5 partes que trata acerca del verdadero evangelio. Este no es el evangelio de la salvación del infierno o que lleva al hombre al cielo después de morir, o un evangelio enfocado en mejorar al hombre. El verdadero evangelio son las buenas noticias del reino. El que predicó Juan el Bautista, el que predicó Jesús, el que predicaron los discípulos. Y esa es la carga de esta serie. Enfocarnos en lo que reconocemos en la Escritura como el verdadero evangelio. En Génesis, después de crear al hombre, Dios se presentó al hombre en forma de comida a fin de que el hombre pudiese ingerirlo. Comer es la mejor manera, incluso la única manera de hacer que algo entre en nosotros. En el principio, Dios quiso que el hombre le ingiriese. Entonces, ¿qué quería? Entrar en el hombre. Si Dios pudiese entrar en el hombre y convertirse en la vida del hombre, entonces el hombre podría expresarle a él espontáneamente. Como resultado de esta expresión, el hombre también sería apto para representar a Dios con su autoridad. Si somos capaces de expresar a alguien, también somos capaces de representarlo. Esto nos indica que la representación proviene de la expresión. Siempre es así. Si usted es capaz de expresar a alguien, usted es capaz de representar a ese alguien. El hombre que expresa a Dios es apto para representarlo. Desde el principio, esta fue la intención que Dios tenía con respecto al hombre. Sin embargo, en Génesis 2:9 también se nos revela otra fuente distinta a Dios. Satanás, el adversario de Dios. El árbol del conocimiento del bien y el mal tiene su fuente en Satanás. En Génesis 1, las palabras de mayor significado son imagen y dominio. En Génesis 2, la palabra más significativa es vida, el árbol de la vida. También la imagen, como el dominio de Dios, requieren su vida. Estas 3 palabras, imagen, dominio y vida, son muy positivas para alcanzar el propósito de Dios. En Génesis 3 encontramos otra palabra importante, pero muy negativa, la serpiente. Después de 2 capítulos muy positivos, de repente se introduce la serpiente allí en Génesis 3:1. Cuando el Señor Jesús reprendió a los fariseos y escribas, recuerden cómo los llamó, serpientes y crías de víbora. Usted puede leer a Mateo 23, 33 y 12, 34. Cuando reprendió a Pedro, ¿cómo lo llamó? Quítate de delante de mí, Satanás. Al decir esto, no hablaba en una forma liviana, sino que él también estaba afirmando que Satanás era una serpiente y que todos ellos, hablando allá de los fariseos y escribas, eran sus crías, eran su descendencia. Satanás era el padre y todos ellos eran sus hijitos. Puesto que su padre era una serpiente, ellos pertenecían a la familia serpentina. En Juan 8:44, el Señor Jesús también le dijo a los fariseos que su padre era el diablo. Los fariseos alegaron que no, que Abraham era su padre. Pero el Señor le dijo, si Abraham fuera su padre, ustedes habrían hecho las obras de Abraham. Él también les afirmó que no era Abraham el padre de ellos, sino que el padre de ellos era una serpiente, el diablo, el padre de mentira. Y por lo tanto, ellos no eran más que los descendientes de la serpiente misma. La serpiente entró primero en el hombre al tentarlo para que recibiese sus pensamientos. Dios le había dicho a Adán y a Eva que no comieran del árbol del conocimiento del bien y el mal y que si lo hacían morirían, Génesis 2:17. Pero la serpiente intervino formulando la siguiente pregunta, algo así como, ¿es cierto que Dios ha dicho o con que Dios ha dicho? Amado hermano, cuidado con las preguntas que salen de nosotros hoy. Cuidado con esas preguntas que vienen a filtrarse en nuestra mente hoy y llevarnos a la mente para actuar. Cuidado con esas interrogaciones. Mire, fíjese en el signo de interrogación. Verá que tiene forma similar a la de una serpiente. Tal vez esto le va a ayudar a huir de esos interrogantes. Cuando esa pequeña serpiente levanta su cabeza y le interroga, en primer lugar,
el pensamiento satánico y serpentino entra en la mente humana. Luego, amados, recordando a nuestros padres allá, Adán y Eva, el hombre extiende su mano para comer del árbol del conocimiento. Los pensamientos de Satanás nos llevarán siempre a comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. De este modo, la serpiente, el maligno, fue que entró en el linaje humano. Satanás primero entró en la mente del hombre y después entró en el cuerpo del hombre. Debido a esto, la mentalidad humana es algo terrible. Si el Señor abre nuestros ojos y nos deja ver, hermano, lo terrible de nuestra mente, eso va a ser de mucha ganancia. La mente humana es malvada, depravada, terrible, debido a que ha sido completamente ocupada por la serpiente maligna. Y esto no es una exageración, amado. Además, el cuerpo humano se ha corrompido con toda clase de concupiscencia y hoy solo responde a los malos deseos de la carne. La Escritura nos dice que nuestras pasiones y concupiscencias residen en nuestro cuerpo. Gálatas 5:24, Santiago 4:1. El cuerpo del hombre se ha convertido en la carne. Esto fue creado por Dios como un cuerpo, pero después que fue envenenado y corrompido por Satanás, se convirtió en la carne, de cuerpo a carne. El cuerpo creado por Dios era bueno, era limpio, era puro, pero la carne es maligna, inmunda, corrupta, caída, llena de concupiscencia y declarada maldita también. Satanás entró en el hombre, por tanto, el hombre ahora posee un cuerpo contaminado y una mente corrupta. ¿Qué podrá salir de ahí? Cuando Satanás entró en el hombre, no solamente el hombre se hizo pecaminoso, sino que además su constitución intrínseca fue corrompida con el elemento satánico. O sea, no es que el hombre comete malas acciones, sino que su naturaleza intrínseca es pecado. Toda su conducta exterior como su naturaleza interior fueron contaminadas. No podemos seguir viendo esto solamente en la conducta exterior. Se requieren muchas palabras negativas, hermanos, para describir, a este hombre que se corrompió. Se requiere mucha ayuda de Dios para ver en realidad lo que la caída significó para el hombre. Todo cuanto el hombre es y hace es corrupto. Ya sea que el hombre ame o que odie, es corrupto. El hombre está lleno de ese venenoso elemento satánico y lo que procede de allí es satánico y corrupto. El hombre tiene internamente a Satanás como su elemento de constitución, como su elemento constitutivo, es su naturaleza, llevándolo a convertirse en algo satánico. No vea esto como una exageración, hermano. El hombre se ha mezclado con Satanás, se ha hecho uno con él. Aunque todavía es un ser humano mezclado con Satanás, es una serpiente. El hombre se ha mezclado con Satanás al extremo que Jesús llamó a los fariseos serpientes. Mateo 23:33. En apariencia, los seres humanos seguimos siendo hombres, ¿no? Aparentando ser damas, caballeros, que caminan por la calle, algunos más educados que otros, algunos más finos que otros. Pero en realidad, a los ojos de Dios, ¿sabe lo que es el ser humano? Son serpientes. Esto no es meramente, hermano, una conducta externa. Así que no importa lo bien que te portes, sino que es íntegramente el elemento interno del hombre. La naturaleza interna es serpentina, producto de la caída. Juan 3:14 nos muestra que la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto tipifica a Cristo. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, de tal modo que aquellos que habían sido envenenados con las serpientes venenosas pudieran ser salvos. Lo leemos en Números 21:9. Aquella serpiente de bronce sobre el asta tipifica al Señor Jesús en la cruz. Cuando Él estaba en la cruz, aún su forma allí, mire, si usted piensa ahí, Cristo en la cruz, encogido de los pies y clavado, esa forma se asemeja a una serpiente. Asimismo, la serpiente de bronce solamente tenía la forma de una serpiente, mas no poseía la naturaleza ni el veneno de una serpiente. Por lo tanto, podía quitar el veneno de los envenenados. En la cruz el Señor Jesús tomó la forma de la serpiente porque Él murió en lugar del hombre, el cual se había convertido en una serpiente en su naturaleza interna. Por eso Él tenía que tomar esa forma. A los ojos de Dios,
todos los seres humanos se han convertido en serpientes. Aparentemente, el hombre continúa siendo hombre. Y repetimos esto porque es de suma importancia. Pero a los ojos de Dios, en la realidad, el hombre es una serpiente. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús murió como sustituto, el Señor Jesús murió como sustituto de todas las personas serpentinas. Por eso Él adopta la forma de una serpiente para llevar a cabo esta muerte sustitutiva. Génesis 3:18, hay un versículo allí importante. Menciona dos palabras que tienen una connotación negativa: espinos y cardos o abrojos. El Señor Jesús preguntó: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? En Mateo 7:16. Los espinos y los cardos vinieron a causa de la caída. No existían antes de la caída. En la creación de Dios no había ni espinos ni abrojos. Que la tierra produjera espinos y abrojos después de la caída significa que la tierra también sufrió sus efectos después de la caída, y que a los hijos de Dios, y que a los ojos de Dios, todos los hijos de Dios ahora son el producto de esa caída. Todos se han convertido en espinos y abrojos. Por eso, hermano, que los espinos y abrojos no pueden producir ni uvas ni higos. Independientemente de que usted sea un ingeniero, un maestro de escuela, un doctor, independientemente de que sea gerente de un banco, o un asaltante de banco, un jugador en los casinos, un malvado ladrón, o un predicador en un templo famoso, a los ojos de Dios, su naturaleza está constituida de espinos y abrojos. Así, al llamar a los fariseos serpientes, el Señor Jesús no hablaba con ligereza, no era una palabra emocional. Él tampoco se refirió a los espinos y abrojos sin que ello encerrase un significado profundo. Cuando Jesús usó el término serpiente, ciertamente tenía en su mente a la serpiente de Génesis 3. Del mismo modo que cuando se refirió en Mateo 7 a los espinos y a los abrojos, también tenía en su mente Génesis 3. Vamos a seguir, amados, sobre esto en el próximo audio. Que la gracia del Señor sea con vosotros, amados.